Hola amigos, de nuevo, otra vez en la cacería de monedas. Estamos en Casa Kurchan con Rodolfo. ¿Cómo estás, te va? Cristian? Y Siempre. acá está el lote de monedas que vamos a trabajar. Pero ya saben, como siempre venimos y le pedí a Rodolfo que nos saque algunas de las novedades que llegaron, un montón de novedades que están buenísimas y que nos vamos a empezar a mostrar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Dale, acá tenemos un par de series de países. Esta es una serie muy bonita de Bosnia, que tiene dos bimetálicas, que es del año 2022. Pues acá tenemos una serie de Siria, de 5 valores, también con una bimetálica. Y por último una de Turquía, novedad del 2023. Yo estuve hace poco en Turquía, ya la traje. Esta no la viste, No, ¿no? la vi, la de 5. Esta Está buenísima. Muy buena. Esta era conmemorativa. Sí, es conmemorativa. Y después acá tenemos algunas monitas sueltas, ahora mucho no me acuerdo, pero después las vamos a mostrar ahí de Argelia, de Croacia, de Moldavia, Surtida, de Egipto, de Serbia, unas de Siria muy lindas, inclusive una de FAO de Siria. Estas son antiguas, creo que de la década del 60, del 70. Está bien. Después alguna bimetálica. Y esta es la joya de la corona. Y esta es una especial, esta entró, es un sol de 1815. 1815, un sol de la primera moneda patria. Claro, provincias del Río de la Plata. Qué buena que está, buenísima. Está muy buena. Ahora la vamos a mostrar. Tiene una pequeña perforación que no alcanza a perforar toda la moneda. Sí. Una cosa rara. No sé por qué las perforaban antes a la moneda, si se las colgaban. Muchas veces para colgarse, Sí, ¿no? pero en este caso no sé por qué. No llega a ser perforado. Y finalmente tenemos esta Sí. serie de billetes de reposición de 10 pesos moneda nacional. Claro, porque de reposiciones de serie en moneda nacional ya no son tan comunes como series más modernas. De Ahora es más común que haya reposición, pero en esa época no. Exacto, entonces de moneda nacional había menos, entonces estas son. Y tenemos más raras. dos lotes por un lado, acá dijiste estos son comunes y este es un poquito Más raro, más exacto, raro. es una tirada más rara. Es una tirada más corta. Una firma de Musis. Y después tenemos la numeración que es una numeración muy baja. Exacto, es una tirada corta, entonces hace que el billete sea más raro. Mucho más raro. Che, y se puede decir, ¿no? El precio de estos billetes, porque eso. A ver, esto hay que fijarse en el catálogo, pero marca bastante. Marca bastante, bueno. Este es más común, Este es tan más raro. barato. Sí, sí, Bueno, pero este es salado, así que Este es importante. este me lo llevo. bueno amigos, ahora cuando lleguemos a casa les vamos a mostrar el lote, a ver si conseguimos. Últimamente vengo bien en las búsquedas, en las cacerías, así que vamos a ver si encontramos algo bueno. Gracias, Rodolfo. A vos. Hola amigos, ¿cómo le va? Ya estamos en casa. Bueno, como siempre, buenísimo el lote de monedas que compramos a $30. Vamos a ver si encontramos monedas muy valiosas o valiosas entre todas estas, o por lo menos ya con recuperar el valor invertido y poder estar revisando monedas, cazando monedas. Para todos los cazadores de monedas saben lo que le digo. Ya me contactaron varios con unas historias increíbles acerca de lotes de monedas que revisaron. Pero bueno, le vamos a agradecer a Rodolfo porque siempre tiene la amabilidad de atendernos y mostrarnos cosas interesantes que saben. Así que para todos los que quieran comprar alguno de los productos que mostramos anteriormente, acá les dejo la dirección y también la página web Viamonte 981, muy cerca del Obelisco, en el centro de Capital Federal. Pero antes también de ir a lo de Rodolfo, pasamos por el Banco Central con Mariela a buscar una moneda que compré que se las quiero mostrar. Antes de que Milei cierre el Banco Central, compramos esta monedita con Mariela. Está buenísima, fíjense cómo viene en su estuchecito, con este estuchecito con el logo del Banco Central. Y acá está la monedita, fíjense lo que es de plata. Es una belleza. Bueno, no soy de comprar monedas así. Soy de comprar lotes de monedas y luego venderlas, intercambiarlas, pero estas las estoy comprando todas. Justo me decidí a comprar las monedas que va sacando el Banco Central cuando le queda poco tiempo de vida, según lo que dicen. Pero bueno, esta es una hermosa moneda de plata y es por el 40 aniversario de la restauración de la democracia. Así que bueno, de 1983-2023. Y como podemos ver, tiene un fondo espejo. Podemos ver el Congreso Nacional, que tiene la cúpula pintada en color, así que está muy buena. Y del otro lado tiene el escudo nacional en Unión y Libertad.
un peso, ¿eh? Una moneda representando un peso, por supuesto, es una moneda de colección, no las van a encontrar circulando, por supuesto, ¿eh? Así que bueno, vamos a trabajar con el lote de monedas, acá lo tengo, ¿eh? Ya les digo, la idea es encontrar monedas valiosas entre monedas muy comunes y para eso hay que prestar atención a cada moneda y digan, sí, no, es un poco imposible. No, no se crean, he encontrado bastantes monedas valiosas entre monedas muy comunes. El lote anterior que compré en Kurchan encontré un penny de 1909 con una inscripción y que lo hacía algo valioso. Pero fíjense si hubiera encontrado un penny de esta fecha, increíble. Acá está, fíjense esto, el centavo de 1922, el que no tiene la letra de seca D, sin marca de seca, $382 para ser intercambiado y no hay nadie que lo tenga, así que es muy difícil de encontrar. Encontrar un penny de esto estaría muy bueno. Bueno, volviendo al lote de monedas, ahora lo vamos a desparramar rápidamente como le gusta a todos, pero antes de hacer eso, les queríamos comentar algo acerca de la moneda que vimos de un sol de 1815, esa que está apenas perforada. Acá tengo el catálogo de monedas y vamos a ver lo que vale, es impresionante. Solo una variante y el precio para muy buen estado es de $1000, pero yo diría que baja bastante por estar un poco perforada el valor, así que... Pero qué cosa increíble, porque es la primera moneda patria, pero en su segunda versión también tiene historia. La primera fue la de 1813 y esta es la de 1815. Qué moneda muy interesante. Pero bueno, ahora acá tenemos las monedas. Vamos a bajar la cámara para que vean cuándo exactamente lo vamos a desparramar. Ahí está, así que ahí va, Vamos a desparramar estas monedas y fíjense cómo solas se van a acomodar, Bueno, acá lo tienen, fíjense esto. Bueno, acá las tenemos, es impresionante las cantidades de monedas esta vez. Tenemos una columna de 14 monedas y esta fila que tiene en total 16, hacen en total 224 monedas y una que me sobró, acá la tenemos, en total 225 monedas. Impresionante la cantidad de monedas, hay de varios países, de muchos países, hay de Uruguay, de Brasil, de Francia, estoy viendo, bueno, hay de todos lados, hay una de Bolivia ahí. Más monedas de Uruguay, eso siempre llama la atención por lo grandota que es. Hay monedas de Colombia, de todos lados, así que nos vamos a poner a trabajar y a cargar estas monedas, ¿sí? La primera que veo acá, una interesante para cargar también, fíjense, esto es de Suecia, 1991, a ver si lo agrandamos, ahí está, 1991, Sperige, 5 coronas, interesante para cargar y empezar a ver qué hay en el lote de monedas. Bueno, acá la tenemos, 5 coronas de Suecia de 1991. La podemos ver en el microscopio Andonstar, que me mandaron exclusivamente para mí desde China. Así que bueno, les mando un saludo a la gente de Andonstar, buenísimo esta herramienta para trabajar. Ahora que ya no vemos tanto como cuando éramos jóvenes, buenísima la herramienta. Y 5, bueno, 5 coronas. Es una moneda actual, sería más o menos como unos 50 centavos de dólar actualmente. Y acá la tenemos, pero antes de mostrarte esto, lo que te quería mostrar es esto. Fíjate, en la lista de intercambio tengo un valor actual de $949 y ya tengo un montón de monedas reservadas, vendidas, intercambiadas. Así que buenísimo los últimos lotes que estuve comprando, bastante interesantes. Pero bueno, este dato, $949, es importante porque cuando termine de cargar todas las monedas, vamos a saber exactamente si recuperé el valor invertido o no en la lista de intercambio. Y volviendo a la de Suecia, vamos a empezar con la de 5 coronas de 1991. Y como te decía, fíjate vos qué interesante esto, porque la primera moneda que elijo, hay dos, fíjate vos, ¿no? Qué casualidad. Marca de CKD y marca de CKU. La de marca de CKD sale 1,18. El valor de intercambio ya es importante esto, saberlo. ¿Por qué? Porque con este valor de los $30 que pagué ya descuento casi un poquito más de $1,20, un poquito menos de $1,20.
Pero si tuviese la que es CKU, fíjate vos, qué interesante, por eso te decía que hay que prestar atención a todas las moneditas, por más que parezcan muy comunes. En este caso, y lo que tenemos que ver es lo siguiente, es marca de CKD, lamentablemente. No es en la marca de CKU, pero fíjate vos que una sola cosa diferente hace a una moneda muy, 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 muy valiosa. Y entre todas las monedas que están, digamos, intercambiando, las podemos ver a un dólar con 18, pero no hay ninguna U, no hay ninguna U. Es muy difícil encontrar una moneda valiosa, pero no imposible. Bueno, miren esto, buscando monedas encontré no una moneda, sino una ficha de juegos de esto de cuando era joven yo, de Sacoa. ¿Qué les parece? Entertainment Center, Sacoa. Bueno, un poquito de trampa y un lindo recuerdo. Hay gente que colecciona este tipo de fichas. Colecciona fichas, fichas, tokens. No sé si tiene mucho valor, la voy a regalar, se la voy a regalar a alguien seguramente. Bueno, sigamos cargando y ahora fíjense, esta monedita es de Croacia, 50 lipa. Es una moneda muy linda, pero bueno, la vamos a cargar, pero lo interesante que te quería mostrar, esta es del año 2010, es cómo saltamos, recién estábamos en Suecia y ahora nos vamos a Croacia, de una punta a la otra de Europa, y por qué no, ahora fíjense, acá hay una de 50 centavos de México, cambiamos de continente, así que es otra fecha también, exactamente esta es del año 2012, no, 2013. Así que revisar monedas también es una especie de viaje de un lado al otro, continentes distintos, distintas culturas, todas reflejadas en los anversos, en los reversos de las monedas. Y también una máquina del tiempo, porque pasamos de un año al otro, estas monedas pasaron por las manos de gente que compraron y vendieron, así que bueno, a la hora de revisar las monedas es muy lindo tener en cuenta esos pequeños detalles. Ahí está, 50 lipa, y lo que te quería mostrar era esto, fíjate vos, 50 lipa del 2010 y no la tengo en mi colección, no es mucho, son 44 centavos de dólar lo que estoy agregando, así que vamos a agregarla a la colección, excelente, buena conservación, vamos a ponerle que está buena, así que ahí está, estamos agregando, mirá qué bueno. Acá estamos trabajando con Alfonsito, seguimos trabajando en el lote, por suerte Alfonsito me está ayudando, así que bueno, ya estamos muy contentos por esto, una nueva moneda a mi colección. Fíjense esto, 1994, la primera de todas, las de 200 pesos que se acuñó, y fíjense el alto valor de intercambio que tiene, $1.13, no sé por qué, porque 115 millones de estas monedas, así que es medio raro, ¿no? El valor que tiene la moneda, pero bueno, no vamos a decir que no y la vamos a agregar al intercambio, condición BF con ese importe, y es bueno porque en dos monedas ya tengo casi $2.50, solamente dos monedas.
Bueno amigos, ya terminé de cargar todas las monedas. Malas noticias, no había ninguna moneda interesante, importante, muy valiosa como para mencionar. Pero bueno, es algo normal que puede pasar, lo más seguro que pase cuando revises los lotes. Pero buenas noticias es que ahora ya tengo la lista de intercambio con todas las moneditas que me interesaba cargar. Y ahora resulta ser que, fíjense esto. Por lo menos recuperé el valor invertido y unos 7 dólares más agregué a la lista de intercambio de diferencia entre lo que compré. Pero lo mejor de todo, para todos los que son del canal, saben que siempre hay un regalito cuando se trata de los lotes de Kurchan. Así que esto acá son todas las moneditas que no cargué y algunas interesantes voy a dejar, como esta de un penique de Reino Unido de 1947. Hermosa moneda, van sorteados, ya saben cómo tienen que hacer, ¿eh? Que en sus últimos 3 dígitos de documento, su nombre, por ejemplo, Carlos, Juan, qué sé yo, no sé, y están participando. Lo vamos a sortear el próximo fin de semana, el domingo o el sábado. Bueno, los voy a ir avisando en el canal, así que esténse atentos, déjenme un y no se olviden de suscribirse para más videos como este.